Bienvenidos a un capítulo más en el que vamos a seguir trabajando por esta máquina para intentar dejarla mientras alguien espera que se le haga caso también. Pero la verdad es que tengo que decidir lastimosamente cuál hago primero, si el Lexus o la camioneta. Y como en teoría en la camioneta ya está el motor funcionando, bueno, el Lexus también, faltan pocas cosas creo yo para tenerla en la calle. Quiero sacarla a ella para poder meter el Lexus por fin, porque es difícil trabajar por dos autos al mismo tiempo. Así que empezamos. Mi idea principal hoy es mostrarles cómo voy a fabricar el kit de intercooler para esta camioneta, ya que no hay evidentemente nada hecho para ella y mucho menos para un ProCharger con un LS53, ya que esta camioneta originalmente trae un small block. Lo primero que voy a hacer va a ser sacar la parrilla para poder tener acceso a la parte posterior, y luego tengo que hacer lugar aquí dentro para poder colocar el intercooler. Entonces primero a deshacer todo lo que tanto trabajo me costó, armar el frente. Una vez armado toda la parte del frente, lo que voy a empezar a hacer ahora es lo siguiente. Esta parte que es la estructura, que es la cerradura del capó, quiero cortar o quiero disminuir porque quiero intentar colocar el intercooler lo más adentro posible para que tenga espacio para la parrilla, que ahora mismo no tiene. Entonces lo que voy a hacer es cortar esto aproximadamente por aquí arriba. Quiero ver qué tan duro queda esto, y si esto al sacarle el soporte de abajo flexiona, lo que voy a hacer en esta parte superior es hacerle un soporte por el intercooler mismo, ya que el intercooler mismo va a ir apoyado aquí abajo, va a tener un tornillo acá abajo, y aquí arriba voy a hacer un soporte para que vaya por esta pieza. Entonces el intercooler en sí va a continuar siendo el soporte de esto. El intercooler es de 4 pulgadas de ancho, así que es bastante grueso. No voy a sacar la parte del cartón para protegerlo un poquitito. Entonces la idea es que, como tiene las dos salidas a los costados, voy a presentar ahora a ver si es que queda mejor con las salidas para arriba, que creo que va a quedar tal vez un poco mejor, dependiendo si no quedan muy altas aquí, porque aquí no tengo espacio. Debería tal vez sacarlas por debajo como para que entren por ahí. Esa es la parte que quiero presentar primero, pero primero tengo que sacar esta pieza. Voy a sacar esta pieza ahora mismo completo nada más, para poder tener acceso para el espacio para el intercooler, y luego voy a ver qué tanto tengo que cortarla. Es simplemente sacar un tornillo aquí, otro tornillo aquí y otro tornillo aquí abajo, por aquí, y ya sale la pieza completa. Entonces aquí tiene el lugar para hacerle la base, y abajo la misma cosa. Entonces queda bien protegido el intercooler en sí, y ahora puedo probarlo. Mi idea principal es colocarlo así, pero queda apuntando obviamente hacia el faro. El centro del intercooler ahora mismo, bueno, tengo que definir cuál es el centro de la camioneta para colocar en el centro, pero de todas maneras el radiador termina aquí. Puedo tener un poco de espacio aquí como para pasar el caño del intercooler aquí bien detrás del faro, que pase aquí arriba. Entonces el caño va a ser bien corto, y la misma cosa el ProCharger, o si no va a tener que bajar más. Y este lado no tengo básicamente ningún problema. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a fijar el cartón, porque el cartón ahora mismo se mueve del centro. Voy a marcar el centro del intercooler y voy a marcar el centro de la camioneta, que creo que ha de ser aquí. Estoy guiándome por el tornillo de abajo, que está un poco desfasado. Estoy diciendo estupidez. Tengo el centro para golpe. Ahora recién pienso en eso. Entonces voy a centrar el intercooler aquí, que sí, es esto. Y según eso voy a ver qué tanto espacio me queda aquí. ¿Por qué? Otra cosa que compré ya pensando en que iba a tener poco espacio es este codo de aluminio. Codo de aluminio de 3 pulgadas para poder este codo de aluminio soldarlo aquí
simplemente esta punta del plástico del faro que tengo aquí atrás, voy a tener que cortarlo y ya voy a tener el espacio nuevo para poder colocar el tubo. O posiblemente un tubo con un radio un poco mayor, me gusta un poco más. Pero en el peor de los casos tengo la opción. Déjenme traer un pincel, un marcador, una cinta, voy a fijar el cartón, voy a marcar el centro y voy a ver cuál sería la posición. Tengo esta pequeña pestaña de este hierro que básicamente no me permite que el radiador baje todo lo que podría. Entonces lo que voy a hacer es, para no cortarla, voy a nada más doblarla, porque no necesito tanto espacio, porque el radiador mismo tiene más o menos 1 centímetro de espacio y no quiero cortarla para no debilitar tanto esa parte. Entonces prefiero doblarla y que quede la chapa ahí doblada. Y para eso contraté un doblador profesional que vino especialmente de la NASA para poder ayudarme en esto. Y por supuesto, esto es un trabajo bastante delicado de hacer. Many tic tacs later. Ya está, pestaña eliminada. Ahora entonces, a presentar de vuelta el radiador, el cual ya se asienta perfectamente hasta la base. Va a ser imposible de filmar, pero estas bases que son más altas ya están apoyadas en el hierro de abajo. Así que luego voy a ver si es que puedo colocar un tornillo desde abajo, porque como lo estoy viendo, pueden ver que esta pestaña aquí tiene más o menos tiene espacio por debajo. Creo que justo ahí va a quedar el tornillo para el intercooler. Hasta parece perfecto. Coloca el intercooler aquí, me está diciendo. Mi línea es el centro, para que quede centrado con la parrilla también. Y eso es algo que también tengo que hacer. Ahora mismo, ok, el intercooler ya está en su lugar, digamos. Tengo que ver si la parrilla entra arriba de esto, si es que tengo este espacio suficiente. Se queda. Así que déjenme traer la parrilla para ver cómo queda. Bueno, yo tengo dos problemas. Problema 1, problema 2. Estos dos soportes no me van a dejar entrar hasta donde debería, porque van a quedar apoyados en el intercooler, creo. Sí, la parrilla no está llena hasta el fondo donde debería, pero ya está prácticamente en su lugar. Hay lugar para el intercooler y el intercooler va a quedar levemente visible, creo yo. No levemente, va a quedar muy visible, la verdad. Así que creo que va a quedar bastante lindo en esa posición misma. Me gusta bastante. Solamente tengo que cortar los dos soportes que tengo aquí de plástico. Bueno, es uno nada más, en realidad el de arriba no molesta. Es solamente el de abajo, para que entre hasta la posición final. Déjenme traer una herramienta de precisión de corte. Bueno, seguridad ante todo. Y la herramienta de corte de precisión. Listo, ahora voy a poder colocarla en su lugar. Plástico caliente. Espera. Y ahora vemos cómo queda esto. Saben que me encanta cómo es posible que el intercooler quede tan bien en esa posición. Pero me doy cuenta que el intercooler está un poco para ese lado, mirando por esta línea de la parrilla. Así que voy a tener que alinear el intercooler por eso, en realidad, como para que quede en su posición. Así que ya fue mucho. Un poco para el otro lado. Estoy mirando en ambos lados. ¿Sí? ¿Esa es la posición? Me gusta mucho. Ok, sigamos. Solamente porque quiero ahora mismo entrar debajo para marcar dónde tengo que hacer el agujero para colocar los dos tornillos del intercooler. Es difícil de mostrarles esto, pero queda increíblemente bien. Entonces un agujero aquí, otro agujero al otro lado, ahí, y ya queda el intercooler en su soporte aquí debajo. Ahora que ya hice las dos marcas, mirando desde abajo donde está alineado, dos agujeros,
y el intercooler ya queda alineado. Estoy haciendo el agujero lo más al borde posible para que dé justo para el tornillo. No necesita un soporte extremadamente robusto. Vamos entonces, el tornillo pasa perfecto. Intercooler, tornillos. Ahora que el intercooler ya está en su lugar, lo que tengo que hacer es ver cuánto espacio tengo de aquí hasta aquí, que utilicé otra herramienta especial para eso, para determinar que necesito esa medida. Entonces con esto yo sé que simplemente tengo que cortar la pieza que sujetaba originalmente el capó para volver a colocarla en su lugar. Sé que tengo que cortarla hasta esta altura. Entonces hasta esta altura tengo que hacer un corte para volver a colocar. Echar la marca, de nuevo mi herramienta favorita. Así que llenado el agujero, queda perfecto. Así que ahora lo que tengo que ver luego es ver cómo hago el soporte para sujetar el intercooler por esta pieza y esta pieza por el intercooler para que quede una estructura sola. Pero primero quiero dedicarme a hacer los tubos para ver si eso va a quedar bien o no. Este es el lugar que más me preocupa porque no tengo mucho espacio, principalmente por el radiador, que de ese lado no me deja demasiado espacio. Vamos a tratar de hacer espacio. Entonces comparando con el otro lado, el espacio que tengo para pasar el tubo, creo que ahí se ve bastante bien las dos líneas negras, que sería, tengo desde aquí hasta aquí para poder pasar un tubo al otro lado de 3 pulgadas, que es el tamaño de la presurización que quiero hacer. Así que, y este tubo de 3 pulgadas va a dar justo, va a dar hasta perfecto. Quiero tratar de filmarles para que puedan ver. Queda un pequeño espacio de este lado y un pequeño espacio de este lado para poder pasar el tubo. E incluso este codo no queda perfectamente porque tendría que calzarlo un poco. Así que voy a ver si otro codo de aluminio me da para hacer esa curva, para poder dejar esta parte fija, o si no puedo poner un codo de silicona también aquí, que no me convence mucho eso, pero también podría ser. Entonces ahora es donde preciso los caños para el intercooler. ¡Tarán! Recién fresquito llegados. Tengo toda la presurización de 3 pulgadas con todas las siliconas, abrazaderas. Un kit bastante económico, que ya lo usé un par de veces. Y lo que quiero ver es si es que, por ejemplo, el radio de esta curva me daría como para poder cortarlo y poder utilizar en esa parte, y dejar esta parte del intercooler, poder encastrar esta parte del intercooler por aquí y que quede este pedazo de caño de este lado nada más, para que aquí al frente básicamente no tenga ninguna silicona, no tenga nada. Si no, también un codo de silicona de 90 grados ahí no quedaría tan mal. Déjenme buscarlo aquí. Uno de estos codos, hasta creo que tenemos un ganador. Si se fijan la línea que tengo y colocando toda esta silicona hasta adentro, queda hasta perfecto. Incluso déjenme torcerlo un poquitito para que vean. Podría sacarlo un poquitito más para que quede un poco al ras del intercooler aquí, que no me gusta mucho, pero creo que puede llegar a quedar este codo directamente aquí. Déjenme ver si es que busco algo para poder hacer un agujero aquí. De todas maneras tengo que pasar un caño. Bueno, entonces voy a continuar haciendo una marca donde tendría que hacer el corte para poder pasar el caño. Me gustaría mucho hacer un corte redondo, pero no tengo una mecha copa de ese tamaño como para pasar este tubo de silicona por ahí. Entonces voy a hacer nada más un corte cuadrado. Va a quedar bastante bien, creo, igual. Ok, voy a sacar los dos faros originales, voy a sacar el intercooler y voy a hacer el corte de ambos lados. Tengo que tapar también la admisión y el ProCharger para que no se ensucie con virutas de metal. A cortar.
tras varios minutos de cortes de precisión, ya tengo el agujero de este lado y el otro lado por donde va a pasar los caños del intercooler. Ahora básicamente a montar todo de nuevo, cortarse el pequeño corte en la esquina de los faros para que pase la silicona y creo que queda listo. Toda esa parte se va a ver bastante ahora con el intercooler. Va a llamar mucho la atención porque el intercooler es plateado. Tal vez debería haber elegido uno negro, posiblemente para esconderlo un poco más. Que se vea. Ahora que saco el cartón veo que tiene marca el intercooler en Munza. Porque ya había usado esa marca algunas veces. Bueno, ahora vamos a ver cómo coloco esto. Colocar la abrazadera primero. Obviamente te tengo que apretar todavía, pero creo yo que no puedo pedir mejor realmente. Queda bastante bien de este lado, no queda tan apretado en la parte de arriba ni abajo, o sea, no va a rozar por el corte que le hice. Se ve raro porque la pintura se está secando. Y de este lado internamente, vamos a ver, me da el espacio bastante bien como para colocar la abrazadera aquí. Entonces yo había colocado una bolsa para tapar, entonces nada más tengo que hacer, colocar este ángulo, tengo que hacer un tubo que baje aquí, hacer una pequeña S extremadamente corto, y del otro lado también tengo el espacio suficiente para colocar la abrazadera aquí. No va a molestar al radiador, no va a tocar nada. Y de este lado lo que voy a hacer es subir aquí, que dé una vuelta a 90 grados para aquí y que venga de nuevo hasta la presurización, que venga aquí. Entonces va a tener un codo así, más o menos con el mismo estilo que tenía. Aquí otro codo que baje, o incluso puedo bajarlo ya en ángulo y que ahí entre un 45 grados a este tubo. Creo que eso va a quedar bastante bien para mantener esta estética aquí del caño del radiador y también el tubo de arriba. Me gusta bastante esa idea para poder, entonces quedaría más o menos de esta manera aquí y con otro codo ahí para la admisión. Ya es de noche y ya es bastante tarde, así que eso va a quedar para un próximo paso. Pero antes de continuar para el próximo paso, quiero ver cómo queda la parrilla ahí. Me acordé que antes de colocar la parrilla tengo que colocar los faros. Entonces esta pequeña esquina que tiene este plástico, que básicamente no hace nada, puedo cortarlo, simplemente sacar este pequeño corte para que no quede cerca del caño aquí del intercooler. Entonces simplemente un pequeño corte en diagonal y ya queda bien. Pequeño cortecito, ya despeja perfectamente. Ahora voy a cortar ya el otro faro ya que estoy, porque va a ser exactamente la misma cosa. Este faro también, el mismo corte básicamente. Incluso este faro parece que no molesta. Sí, molesta. Parecía que no, pero sí molesta también. Va a quedar apoyado por el cañón intercooler. Creo que queda bastante bien. Se ve perfectamente el detalle de la silicona con la abrazadera cromada, digamos. Cuando haya luz, obviamente de día se va a ver mejor, pero creo que quedó bastante bien. Está bastante bien disimulado, se puede decir. Obviamente el que lo conoce va a saber que eso no es original. De día vamos a poder filmar mejor aparentemente, pero
Está quedando hermoso. Ya por fin terminando este lado de la presurización. Ya hice las rebarbas del caño de ambos lados. Y así también el caño que va hasta el intercooler aquí debajo. Con una soldadura que va quedando mejor la soldadura. E incluso ya la base para el blow off, que necesita sí o sí el ProCharger aquí. Así que feliz con el resultado. Y cómo va quedando todo básicamente. Ya tengo demasiadas ganas de escuchar. Si ustedes tienen ganas de escuchar cómo suena esto con el escape, con el ProCharger, todo conectado, no se imaginan yo. Ya falta poco. Tengo que hacer también algo que no había hecho aún, que es el soporte del intercooler. El intercooler aún aquí está suelto, la parte de arriba. Y también falta lo que es la cerradura del capó. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es fabricar primero la pieza que va a unir desde este tornillo hasta este, en el que va a ir apoyada esta pieza para poder soldarla. Para eso corté ya un pedazo de un tubo cuadrado que encontré, básicamente una opción que tengo, que va a ir ahí con el tornillo. Voy a darle un corte aquí con ángulo para poder colocar el tornillo por él y por esta pieza poder atornillar, poder soldar esta pieza. Luego obviamente tengo que hacer la marca o el molde de esto como para poder apoyarlo. Así que primero preparo esto y luego vamos con esta pieza. Luego del corte, una pequeña marca donde perforar en ambos lados. Un pequeño corte aquí también en el lado, como para que eso encaje exactamente en ese lugar. Y ahora una soldadura y veremos cómo queda. Pasa rápido el tiempo cuando te divertís, dicen. Bueno, ya muy feliz con el resultado. Ya pintado, soldado, ya en una sola pieza. Es increíble lo duro que quedó esto. No se mueve más nada. Incluso esta pieza quedó más dura de lo que estaba, porque la barra que iba hasta abajo era bastante débil. Así que más que feliz con esto. Ya puedo volver a armar el frente y tal vez empezar a escuchar cómo suena.